Hola, buenas noches, Lucero. Espero se encuentren muy bien. Damos inicio a la sesión de hoy, 24 de junio del 2025. Estamos terminando la guía 6. Hoy vamos a ver una evidencia de guía 6 y después pasamos a la guía 7, que veremos dos evidencias para entregar. Las evidencias que vamos a desarrollar hoy son evidencias que van a hacernos un acercamiento a la creación, a la realización de propuestas publicitarias visuales que se van a integrar en plataformas digitales. Entonces es desde ahí en donde tendremos que tener en cuenta uno de los aspectos principales que tuvimos en una sesión pasada, que era acerca de la arte finalización. La arte finalización, entonces, era ese proceso de saber establecer y darle una finalidad adecuada a determinado producto publicitario según los criterios de publicación que ellos fueran a tener. Si iban a Facebook, van con un determinado, eh, con, con un archivo determinado, con unas dimensiones específicas, eh, bueno, sujeto a unas condiciones que la página nos va a indicar. Si va a Instagram, pues sabemos que es una imagen que vamos a tener ciertos criterios para poder guardarla y poder subirla. Si vamos a ir a YouTube, entonces pues tendremos que saber qué es un formato video, que podemos tener audio. Si vamos a ir a X, sabemos que es un texto. Si vamos a ir a un blog, sabemos que es un texto con párrafos que hay que decir, que enunciar. Entonces hoy vamos a estar un poco cercano a esos respecto a las evidencias que vamos a llevar. Una de esas evidencias también corresponde a poder ver un video o poder ver uno o varios videos que nos va a mostrar la guía respecto a publicidades que han tenido en algún fallo, alguna falla, alguna dificultad en el momento en donde salen al público como tal. Es interesante e importante porque nos permite a nosotros reconocer eh, qué papel juega los diferentes um, públicos que puede tener el artículo. En uno de ellos, y adelantándome un poco a la evidencia, pero para hacer la introducción, aparece una persona de color afrodescendiente o, como conocemos y lo decimos, o una persona con tez negra, y hay una mala una mala interpretación por parte del público o es una mala interpretación por parte del publicista. Porque la evidencia que vamos a ver, que se va a desarrollar, que ya les voy a decir cuál, cuando estemos ahí, es lo que tendríamos que pensar, ¿no? Tendríamos que ser consecuentes en de pronto analizar si es el público el que está entendiendo mal, el que está sobredimensionando de pronto el mensaje que se quiere emitir, porque en un contexto u otro, ya lo van a ver cuando ustedes vean la evidencia, pero para desarrollar un poco la idea, es una imagen fotográfica de un niño de tez negra que tiene un banano o una banana, una fruta que es un banano. Eh, para algunas personas les pareció un poco molesto, un poco atrevido, un poco que era discriminatorio o racista. Y bueno, la discusión no está si es o no es. Yo creo que la discusión para nosotros, para nuestro entorno, se establece es qué es lo mejor que el publicista pudo haber hecho, ¿no? Creo que nosotros estamos expuestos y siempre lo he dicho, nosotros nos exponemos en todo lo que nosotros hagamos. Tenemos una exposición a un público y esa exposición que nosotros hagamos
siempre va a tener apreciaciones, siempre va a tener críticas. Y si no establecemos bien cuál es la narrativa que nosotros queremos hacer llegar, hacer notar, podremos tener estos inconvenientes. Entonces, esta evidencia nos muestra algunas publicidades que tuvieron algunas dificultades con, de pronto el público los asumió un poco sexual, que tampoco lo asumió bien, bueno, entonces desde ahí nos vamos a centrar en esta evidencia y desde ahí vamos a responder algunas preguntas que pues la misma nos hará. Dicho esto, y de pronto seguiremos ampliando un poco más en cuanto lleguemos a la evidencia, doy inicio a la primera. ¿Listo? Bienvenidos todas. Se está grabando el material y paso a la guía de aprendizaje. Nuestra primera evidencia hace parte de la guía 6 y es la presentación del plan de contenidos para el medio online. Recordemos siempre, por favor, que online es toda la plataforma digital y dentro del online vamos a tener, como ustedes bien lo saben, pues muchas alternativas, muchas narrativas, muchos formatos también para utilizar estos mismos formatos. Entonces vamos a tener que, en la manera en cómo podamos utilizarlos, hacer referencia a ellos para llegar a diferentes públicos. Repetidamente tenemos que nosotros decirnos, acostumbrarnos y establecer que hay muchos públicos, muchas maneras de ver, muchas formas de apreciar y muchas maneras de consumir. Y cuando estoy hablando de consumir es que hay ciertos formatos que un público determinado mira y hay otros formatos que otro público, viendo el mismo servicio o el mismo producto, pues consume. Nosotros hagamos la reflexión desde lo que nosotros vemos, qué es lo que nosotros, cuando queremos buscar algo, cómo lo buscamos, a dónde vamos, cómo nos situamos para conocer un producto o un servicio que estamos, pues por el cual estamos interesados. Recurrimos a una imagen, recurrimos a un video, recurrimos a un blog, vamos a ver comentarios de ese producto o ese servicio. Si vamos a buscar sobre una plataforma como Amazon, ¿con qué base de conocimiento vamos a buscar ese producto? Porque si bien hoy estamos hablando en los medios online, la facilidad para encontrar productos es muy grande, es muy fuerte, es muy libre albedrío. Cualquier cadena que lo tenga nos lo puede favorecer, nos lo puede vender de manera online, pero a lo que me refiero es bajo qué criterio de conocimiento yo tengo para buscar ese producto, para que, cuál es el referente que yo tengo para ir a buscar ese producto. Es decir, ¿qué tanto conozco yo del producto? ¿No? Y esa es una manera en cómo también tendríamos que pensar en nuestro público. ¿Qué tanto conoce del producto que mi cliente le está ofreciendo? ¿Para qué? Para yo darle la garantía o poderle ofrecer a él mayor conocimiento del producto o, si lo conoce muy bien, darle esa base fundamental que él ya conoce, pero reafirmarle lo que él conoce. Si yo sé mucho del producto que vende mi cliente o del servicio que tiene, yo le puedo favorecer a ese público que está buscando de pronto información que él no sepa y que realmente sí sea valiosa. Y eso, desde una plataforma online, puede ser la diferencia que se quede consumiendo el producto o el servicio o se vaya a buscar más a manera de referencia, porque a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros, o antes lo hacía uno, no iba a un solo lado, sobre todo cuando iba en la presencialidad también, porque la búsqueda, y es una herramienta que tenemos que empezar también a considerar, y es, antes la búsqueda se hacía como una manera de recreación, la búsqueda de un producto, una camisa, unos zapatos, un llavero, un reloj, un anillo, ¿sí?
Sí, sí, ese es el sector que nosotros estamos vendiendo. Y como nosotros vamos a salir a un público que no sabemos qué nos va a, pues, para qué nos va a contratar, desde allá también tenemos que pensarlo. Porque en este momento estaba pensando, por ejemplo, en repuestos de carro, para meter lo que, el presente que vemos aquí en el grupo, y es, si yo voy a buscar un presente de carro, yo voy a buscar el mejor, la mejor referencia en precios, la mejor garantía y el mejor conocimiento que el vendedor tenga del producto. ¿Sí? Ahí yo no voy de una manera recreativa como voy por unos zapatos. ¿Sí? Entonces, desde allá también tenemos que empezar a saber cómo yo atraigo a mi público, cuál es el producto. Entonces, cuando yo voy a buscar un repuesto del carro, yo necesito unas garantías distintas a un pantalón o unos zapatos. Porque cuando yo voy a buscar un pantalón, unos zapatos, un reloj, eh, ¿sí? Yo voy de una manera mucho más recreativa y yo ahí sí voy a ver bastantes, pienso que tengo para no repetirlo, si tengo un marco por zapatos, veo la camisa, la ropa, la chaqueta que yo tengo para que combine. O sea, hay muchos factores. Yo como concreto a un cliente teniendo toda esa dispersión de necesidades, ¿sí? Sobre todo me estaba refiriendo a los zapatos, ¿no? ¿Cómo le doy la garantía de que se quede? Conociendo muy bien el producto. Si yo le digo, la suela es de tal calidad, tiene un espesor de tanto, es muy suave, la lengüeta viene con un foamy que es ultraprocesado y que se adapta a la pisada muy bien. Los cordones son unos cordones que tienen unas fibras especiales que cuando usted lo va a amarrar, ellos no se van a ir soltando, sino que van a mantener su fuerza. Desde ahí estamos empezando a seducir a la persona por el producto, más no por las otras necesidades que tiene. Y entonces, ¿cómo estamos? La diferenciación que tenemos entre ir a algo presencial, a un online, es que desde el online no se puede integrar tanto la pregunta. Se podría preguntar en un blog, en una página, ¿cierto? En un Facebook, pero no es inmediato. El impulso, el impulso de compra, ¿sí? Ese impulso de compra se pierde. Pero si yo en un medio online le doy todos los elementos, todos los ingredientes, toda la información para que siga ese impulso, no se pierda el impulso, él compra en lo online. ¿Listo? Tengamos eso en cuenta. Ahora, esta vez, dentro de esta evidencia, es una actividad para realizar en grupo de trabajo con la pyme dentro del proceso de marketing digital que ya se ha comenzado con el plan de marketing en una guía anterior. La empresa debe contemplar, perdón, la necesidad de crear distintos tipos de contenidos para la promoción de la marca, el producto o el servicio a través de los diferentes medios digitales. En este punto ya se tiene estructurado un plan que combina estrategia offline y online al desarrollarse en una estrategia integral. Lo venía pensando antes de sesión, no olvidar la necesidad de la offline. ¿Listo? Mm, es, es necesario. Y estos pueden presentar un mayor nivel de efectividad en el posicionamiento, tener offline y online. Impacto al mercado objetivo e incremento en las ventas. Hace un momento daba la referencia de que nosotros tenemos públicos diferentes en consumo de plataformas digitales distintas, pero también tenemos unos públicos diferentes en plataformas offline. Recuerdo que en una de las evidencias y dentro del material de formación, en una de ellas nos establecían los diferentes perfiles de consumidores que vamos a encontrar
en el área comercial. ¿Y, y por qué es importante el offline? Y es donde el punto de encuentro que quiero dar, y es el que quiere el producto, a veces no es el mismo que el que paga el producto. Entonces, por más que alguien quiera el producto, si no tiene cómo pagarlo, no lo lleva, porque el que paga el producto es otro. Entonces, ahí es donde tenemos que tener esas dos consideraciones de conexión, porque si él es un sardino, o es un nieto, o es un sobrino, o un hijo de veintitantos años, de 21 años, que está queriendo una guitarra eléctrica con un valor, pues, un tanto importante, y es el abuelo el que le va a comprar ese producto, hay que seducir a los dos. Entonces, hay que tener un lenguaje comunicativo publicitario para este, y hay que tener otro lenguaje publicitario y formato para el abuelo. Seguramente para el abuelo, si puede tener celular, hay muchos abuelos que tienen WhatsApp, sí, pero él no se va a buscar pues un Facebook, un TikTok, no, él no. A él le funciona entonces un flyer, le funciona de pronto un póster, le puede funcionar también una cuña radial, ¿sí? Y, y pasa algo en la mentalidad humana. Y, y, y voy a tomar una referencia que es muy cierta, y es cuando uno sale a la calle y voy a tomar una referencia porque a mí me pasa. Y ustedes cada uno encontrará la referencia que aplica, ¿cierto? Porque pues somos un universo de posibilidades cada individuo y de pensamientos e intereses. Recuerdo hace un tiempo que había una chica que me gustaba, y ella andaba en un carro específico, en una marca específico, en un modelo específico, en un color, por supuesto, específico. Antes, ese tipo de carro, esa marca y ese color me podía casi coger que yo no le prestaba atención. Después de que esa marca, ese color y ese modelo se integró con un interés mío, de ahí en adelante todos los carros de la misma marca, el mismo modelo, el mismo color que veía yo, los empezaba a notar en la calle. Y eran muchos. Y antes pasaba desapercibido. Sí, o sea, no había en mi radar eso. Si ese formato online o ese formato offline le integra a esa persona ese referente, él va a buscar ese referente, ¿sí? Porque ya tenemos instaurada una necesidad. Entonces, ese online y offline terminan siendo dos elementos correspondientes para una misma necesidad, que es la venta, pero correspondientes para dos individuos distintos. Entonces, aquí esta evidencia lo que nos va a solicitar, ¿cierto?, de entregar es publicidad, tanto en formatos online como formatos offline. ¿Listo? Y ustedes, bueno, ella nos dará una referencia de formatos, ¿cierto? Para cada una de las necesidades y requerimientos que tengamos.
Por lo anterior y lo ya aprendido en el componente formativo diseño de contenidos digitales, desarrolle para la pyme seleccionada o una de las marcas de su portafolio un plan de negocios online en el que deben incluir 3 artículos para publicación en redes y blog con temática acorde de los productos o servicios de la pyme seleccionada. Cuando estamos hablando de artículos, son textos que tienen un inicio, un pie de cabeza, un título, un desarrollo, ¿cierto? Que eso lo vimos en el texto publicitario. En un artículo, lo que se busca es desarrollar un contenido en texto que, que el usuario pueda ampliar un conocimiento de la marca o del producto o del servicio que normalmente no lo tiene. Entonces, hay que aprovechar esos 3 artículos muy bien para darle a nuestro público una información que de pronto no la tenga. Por ejemplo, en el de ping-pong, ¿cierto? No sé, unos artículos de las reglas del ping-pong, un artículo de las dimensiones del ping-pong. Puede ser la temática de esos artículos y estoy diciendo cualquier cosa. ¿Qué diferencia hay entre el tenis, cierto? De base, de cancha, no sé cómo se dirá, y el ping-pong? ¿Sí? ¿Por qué son hermanos? ¿Por qué son primos? Si estamos hablando de implementos de aseo de casa, ¿cuál es el beneficio, por ejemplo, bueno, voy a hacer una cosa rondante, pues de la limpieza? Pues todo el mundo dirá, pues obvio, pues que estar limpio es lo más adecuado. Pero ¿qué es lo que genera la limpieza? Porque, porque también podemos pensarlo, también. Y aquí, pues, para eso es esto, estos espacios, y es, ¿por qué a los niños hay que exponerlos a que se ensucien, a que se mojen, a que tengan las manos sucias y se las metan a la boca? O sea, es decir, ¿por qué los niños se tienen que exponer en alguna parte, en algún momento, no, pues no sé si decirlo, mugre, a la suciedad, no sé cómo buscarle la referencia? Pero yo tengo mi hija y cuando mi hija gateaba, a mi hija no le poníamos guantes, por ejemplo, para que gateara. Y ella gateaba con sus manos limpias y seguido a eso, se limpiaba y lo primero que se llevaba a la mano era el dedo a la mano, o 3 dedos, o toda la mano, cuando era muy chiquitica. Y recuerdo que, pues, si uno tenía a la mamá de al lado, uno le decía, pues déjela que lo que está ganando es, sí, no recuerdo cómo se llama, pero está ganando defensas. Sí, defensas. Y entonces si uno iba a un prado, a un pasto, ahí tenía que tener cuidado porque usualmente van perros y hacen sus necesidades y se orinan y puede pasar un gato. Es decir, ¿a dónde quiero ir con todo esto? Cuando yo estoy hablando de limpieza, tengo que saber muy bien cuál es mi público para ofrecerle una información, sobre todo en blog, que le sea interesante. ¿De qué le hablo? ¿Sí? Porque si yo a él le voy a hablar de la composición de cada uno de los productos, los manes se me asustan o las señoras se asustan, porque son productos químicos, porque entonces pensarán, no, pero yo echando eso al suelo, ese clorhídrico, hipercarbonato de sodio, no sabemos qué es, ¿sí? Entonces, lo que sabemos es, ¿sí? Es decir, ¿qué le decimos que beneficie al producto? Desde el texto, ya habíamos dicho. Si hay algo más complicado, es saber qué decir en texto. No tanto hablar, que es un elemento importantísimo de desarrollo publicitario, pero llevar las palabras a texto es mucho más difícil, porque conectar con un público que no le gusta leer, que es apático a las letras,
que no tiene tiempo para hacerlo. Encontrar una conexión, de ahí es digamos, ese favoritismo que tiene el blog de podernos someter a nosotros a encontrar las palabras adecuadas y el contenido adecuado. Y si estamos hablando de algunos elementos que sirven de repuestos para carro, en este punto específicamente de cauchos, ahí hay un nicho muy interesante porque no sabemos mucho de cauchos, no sabemos de composición, de consistencias, de calidades, de reciclajes. O sea, no sabemos. Y eso ahí digamos que es una ventaja porque si tú no sabes, pues uno como publicista, cualquier elemento o o tema que tenga para expresar, pues va a ser de interés. Entonces, digamos que, ah, pero pues tenemos que saber qué se pone, no podemos decir cualquier cosa. ¿Listo? Entonces, blog, 3 blogs. Del mismo producto o el mismo servicio. Bien. La recomendación que yo hago aquí es, vamos a hacer una pieza publicitaria, y esa misma la vamos a utilizar en los diferentes pues, contenidos que nos está solicitando la evidencia. Otro de ellos es diseñar un portafolio de productos o servicios para publicar en la web y las redes sociales de la empresa. Un portafolio, pues yo creo que todos ustedes ya, es decir, se tienen, ¿cierto? Si bien estamos hablando aquí hemos hablado de la empresa como tal, ¿cierto? No vamos a las particularidades de pronto de los productos. Si estamos publicitando es el almacén de la limpieza, que por supuesto tiene sus productos de limpieza, ¿cierto? Pero digamos que no entramos en detalle a decir qué productos son y qué beneficios son. Aquí sí, ¿cierto? Si nos pide un blog, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos pisos, tenemos cera, tenemos ambientadores, tenemos para la madera, para el hierro, para brillar, para lustrar, para cepillar, para... No sé, ¿listo? Tenemos el producto del piso, tenemos el de los vidrios, tenemos el de el lavaplatos, que no son los mismos. Entonces, ahí ya empezamos a tener un portafolio. ¿Listo? ¿Sí? Si tenemos lo de los cauchos de los carros, entonces tenemos para camión, para camioneta, para automóvil. Tenemos para la dirección, para los amortiguadores, para las llantas, para los ejes, para el no lo sé. Hasta ahí me acuerdo que puede tener un carro. ¿Sí? Si estamos hablando de ping-pong, entonces dentro de ping-pong tenemos una mesa, tenemos una raqueta, tenemos unas pelotas, ¿cierto? Como es un espacio de recibir gente, en ese espacio se tenía entonces cerveza, gaseosa, jugos, la hora de jugar, las promociones, los combos. ¿Sí? Desde ahí se empieza a hacer entonces un portafolio, ¿cierto? Un portafolio de productos o de servicios. Digamos que es mucho más fácil porque aquí ese portafolio requiere de una parte visual, una parte fotográfica. Necesito yo tener visualmente cada uno de los productos pues, que el portafolio tiene. Y eso es fotográfico. Y al lado de la fotografía, entonces va a tener un texto que me va a decir dimensiones, costos, precios, sabores, ¿bien? Olores, fragancia, duración. Si son, por ejemplo, un blog, me voy un poco atrás. Si los productos de aseo manchan la ropa, son oloros, son iloloros, contienen pigmentos que manchan, no lo sé. ¿Listo? Entonces, portafolio de los productos. ¿Cuántos productos en el portafolio?
los que ustedes consideren, los que ustedes sientan que deben ir. Por supuesto, un portafolio con menos de 3, con menos de 4, no es un portafolio. ¿Listo? Si quiero meter 10, pues 10 elementos o productos, no importa. ¿Vale? O sea, no importa la cantidad, sí importa si son menos de 4. Menos de 4 sí importa. De ahí en adelante, entre más información tenga, mucho más pues, mucho más conocimiento se le dará al público. Lo otro es crear un video promocional para uno de los productos de la empresa. Ustedes ya tienen un guión. Ustedes ya tienen un guión. Si ustedes ya tienen un guión, ese mismo guión lo pueden llevar a producción audiovisual. Tener muy en cuenta, por favor, los... Tener muy en cuenta, piensen ustedes en los del guión, es que yo estuve calificando unos guiones. ¿Ustedes tienen guión? ¿Ustedes han hecho un guión técnico y un guión literario? Disculpen la pregunta. Es que yo estuve calificando hace poco, pero son tantas fichas que no. No recuerdo haber visto una vez. Habíamos hablado así de fotografías, de las máquinas, pero bueno. No, profe, no se escucha. La pregunta, ya miramos sí, ya miramos finalización de pieza, Lucero. Bueno, crear un video promocional, ¿sí? Promocional. Aquí hemos visto bastantes videos promocionales. Voy a tomar una referencia de uno de ellos. Hoy en día hay un formato que está generando un interés muy fuerte, que es el storytelling, por la narrativa que tiene un storytelling, ¿no? Siempre utilizo un storytelling, se los voy a presentar a ustedes para que nos sirva como ejemplo de lo que estamos viendo, que es el video. ¿Quieres un pato o un cerdo? ¿Mm? Pato. Galleta. Pato. ¿Qué?
Este video que acabamos de ver acá es un formato que está siendo muy utilizado y es muy utilizado porque tenemos una herramienta como el YouTube que es gratuita y que podemos utilizar un largo tiempo de exposición en productos audiovisuales. Esta producción desde la narrativa publicitaria es interesante porque el storytelling lo que agrega es una narrativa muy cercana a un formato cinematográfico, una puesta en escena también muy de narrativa cinematográfico que es utilizar muchos planos eh, y que tiene una intención, ¿cierto? Y la intención es narrativa y es una narrativa desde la sensibilidad. Porque es un comercial en donde hay un punto de giro en la vida del personaje. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el punto de giro en el personaje que estamos viendo? ¿Qué detona ese punto de giro en el personaje? ¿Están ahí? No, ni chat tampoco. Bueno, eh, me respondo yo mismo. El punto de giro lo da el pato, cuando el pato se aparece en el balcón del personaje y cuando él sale a darle el plato con agua o con comida, nos damos cuenta que ese espacio que era la terraza nunca había sido visitado por él. La puerta estaba cerrada y no era un sitio que él frecuentara, de hecho no lo tenía presente. Y ese pato es el que hace que él salga a ese exterior. Y cuando el pato empieza a hacer sus necesidades y él empieza a limpiarlo, cuando dice un pato, un cerdo, y está limpiando, él se da cuenta que la dimensión que tiene está muy sucia y sigue limpiando y esa limpieza, ¿cierto? Del espacio, a él le genera cierta eh, pues, interés, se siente agradable y empieza desde ahí a tener otra, a ver ese sitio como una alternativa para hacer cosas. Y es donde empieza a llevarle, y esto es claro, es de IKEA. eh, IKEA llegó hace muy poco al país y tenemos esa referencia, ¿cierto? Si uno ha ido a IKEA, pues todo lo que está ahí se encuentra en IKEA y es lo que él pone en ese balcón. Pero entonces, a lo que voy con este producto audiovisual, que es un video, es que la representación del producto empieza a tener una vinculación mucho más fuerte, mucho más sensible con el personaje de la vida. ¿Listo? Lo que ustedes van a hacer es un comercial en video y pues no digo que dure o no es un requerimiento, una necesidad, una obligación que dure 2 minutos y pico, pero sí un comercial tiene que durar entre 9 segundos y 12 segundos. Hacer un comercial tan corto es mucho más difícil que hacerlo de 2 minutos, porque 2 minutos yo puedo contar muchas cosas. En 12 segundos yo tengo que contar muchas cosas, pero que el espectador los entienda o el usuario lo entienda. Entonces es mucho más complicado. ¿Listo? Pues asumo que no hay preguntas porque no. Desarrollar 10 spots adaptados para las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp,
aplicar procesos de arte finalización. Ustedes ya los tienen, ustedes tienen ya post, ustedes ya tienen las imágenes, en los comentarios se les ha hecho algunos requerimientos para, de pronto, para cambios. En algunos de ellos es, por ejemplo, el tipo de letra, la tipografía, pero digamos que ustedes ya lo tienen. Nada más es utilizar esos dos o tres o uno y aplicarlo en diferentes redes sociales. Uno en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, para poder entonces, pues, ver y tener la posibilidad de circular por los diferentes establecimientos de formatos digitales. Una más es publicar en redes sociales, publicar en las redes sociales que en las actividades de la página 4 fueron creadas, a ver, espera, publicar en las redes sociales que en las actividades de la guía 4 fueron creadas para la pyme o una de sus marcas, Facebook, Instagram o blog o sitio web. La publicación que se hace en redes sociales, digamos que ustedes ya la vienen aplicando, ustedes ya vienen utilizando, ya tuvieron que haber hecho la construcción de unas páginas web, bueno, una página web, pero sí utilizar un Facebook o un Instagram, también vincular a sus clientes en un grupo de WhatsApp. Digamos que eso ustedes ya lo han venido haciendo. El blog, perdón, es eh, un elemento que dentro de el acompañamiento de la imagen o el video, lo dije anteriormente, es necesario para poder ampliar un poco el conocimiento o sacar de las dudas que la misma imagen o que el video pueda empezar a generar. ¿Listo? Esto entonces se presenta en un formato PDF y el video, todas las piezas arte finalizadas, gráficas y audiovisuales. El video, pues es un video, se manda en un formato de video, que ustedes ya han mandado videos, y el resto de piezas sí se mandan en, bueno, solicitudes se mandan sobre un PDF y ahí hace referencia pues al blog, a las imágenes que se van a utilizar en cada uno de los ítems que está solicitando la evidencia. No se pues no se puede hacer ese webinar, simplemente lo suben a la plataforma, yo lo reviso, yo lo clarifico y desde ahí se le hacen los comentarios pertinentes. ¿Listo? Entonces, esta es una presentación para online. Todos los recursos tienen pues, que ser tratados por ustedes. Muchos de esos recursos ustedes ya lo han venido trabajando. Y muchos de ellos ustedes ya los tienen. Vamos a pasar a la guía 7. Permítanme que desayuna me saco. Vamos a ver en este momento entonces de la guía, pasamos a la guía 7. Y vamos a ver una de sus evidencias. Milena hace mucho rato decía que no se escuchaba. Asumo que ya se está escuchando. ¿O es por lo que no me están escuchando que no dicen nada? Pues no sé. No, ya, profe. Ah, listo, gracias. Permítame, ya vamos con Sayuna. Sayuna es un tanto lento. Un tanto nomás. Acá. Lucero, sí, arte y finalización lo vimos hace 15 días. Hace 8 días yo les compartí con ustedes un requerimiento que habían mandado desde coordinación para
asistir a unas sesiones. ¿Listo? Mientras nos... Sí, ya salió, pero todavía no nos da ingresos, ayuda a aquí. Entonces, informaciones importantes. Mañana, sí, aquí. Mañana ustedes empezarían transversal. Esta transversal es la que dice DOFA, identificar habilidades personales como el emprendimiento, modelo Canvas del emprendimiento y modelo financiero. Mapa sobre la caracterización del contexto productivo y propuesta de investigación formativa. Esa la van a empezar esta semana. Esperaría yo, bueno, yo creo que ya mañana no, porque está muy encima, pero esta semana sí estarían empezando esas, ¿listo? Van a empezar con emprendimiento, la profe Mónica Loaiza es quien va a darles el acompañamiento, la profe Mónica Loaiza también va a estar con ustedes en investigación. Sería ahí pertinente que expresarle a ella, ¿cierto? Que trate con ustedes dos transversales en la semana. ¿Listo? Que salga de esa iniciativa de ustedes también, lo necesitamos hacerlo, pero necesitamos que ella vea que ustedes tienen la iniciativa para que ella pues acceda a hacerlo. ¿Les parece?
Tu pasión no se detiene. Pero ese momento diario con Nescafé, el café número 1 del mundo, con su irresistible aroma y sabor, hace una gran diferencia. Nescafé, un momento, una gran diferencia. Como vemos en un comercial de estos, tenemos un texto, tenemos un lema, el logo de Nescafé ya está establecido, pero dura 16 segundos. Es muy rápido, es muy dinámico. Tu pasión no se detiene. Pero ese momento diario con Nescafé, el café número 1 del mundo, con su irresistible aroma y sabor, hace una gran diferencia. Nescafé, un momento, una gran diferencia. Aquí tenemos un texto, un momento, una gran diferencia. Si empezamos a buscar una relación entre la duración del segundo, las tomas que vemos ahí, la dinámica de cada uno de los diferentes planos, que son muy rápidos y que es un comercial muy ligero, lo podríamos también asociar a la dinámica que, pues que tiene la utilidad de un Nescafé. Si vamos más allá, uno utiliza un Nescafé más allá que por su sabor, su aroma, lo utilices por la inmediatez, por lo rápido que se hace, porque necesitamos velocidad en la preparación del mismo. Entonces, ese es un comercial que nos puede a nosotros dar una referencia, una idea de lo que pues podría ser una pieza publicitaria audiovisual. ¿Listo? La infinidad son, pues es un universo de posibilidades, como lo digo, utilizo mucho el universo, la palabra universo, porque es así. Son múltiples maneras de cómo contarlo. Cuando uno está haciendo un producto visual, audiovisual, siempre toma referencia a algo. Esa referencia es ir a buscar un comercial que a uno le gusta, que por su trato, por su dinámica, porque maneja el tema y el contenido que yo estoy manejando con la pyme, y desde ahí intento hacer algo, no lo mismo, pero sí parecido. ¿Listo? Entonces, esa referencia, esa referenciación también es importante que se tenga cuando se quiere hacer un producto publicitario, sea una pieza visual, sea cualquiera de ellas. Realmente uno utiliza un referente y no solo en publicidad, sino también en muchas narrativas o en muchos procesos de la vida, uno ve algo para tomar esa referencia y es o para vestirse o para decorar su casa o para tener o para untarse o para probar. Nosotros estamos siempre recurriendo a algo que ya existe pues para tomarlo para nosotros, es decir, una referencia siempre la tenemos. Y creo que por eso existe la publicidad, porque la publicidad lo que sirve es para referenciarnos las cosas que hay en comercial, pues en el comercio, comercialmente, para pues nosotros poder tener eh, esos elementos o esos servicios. Entonces pasamos a la guía número 7, ¿cierto? Dentro de ella vamos a desarrollar entonces también, junto con la anterior, webinar sobre la campaña publicitaria. Este webinar entonces es pues un espacio en donde como todas estas evidencias cuando empezamos una guía son para reflexionar, para cuestionarnos, para cuestionarse, cuestionarnos nuestra manera de cómo asumimos la postura de la publicidad, para cuestionar la manera en cómo la publicidad se lanza al público o al producto, desde el servicio. Y la manera en cómo nosotros queremos interpretar la publicidad, que si estamos en eso. Aquí estamos en la búsqueda, ya casi finalizando también la búsqueda de cómo yo interpreto, cómo quiero satisfacer
la necesidad de mi cliente desde una comprensión muy subjetiva mía. ¿Qué es esa vinculación? Y estas evidencias nos proponen eso. Y es una evidencia individual, y lo que nos va a decir es que en la actualidad los medios por los que se desarrolla una campaña publicitaria han cambiado radicalmente. Donde anteriormente el rey era la televisión, razón por la cual el porcentaje de inversión a este medio era el 80% en la mayoría de las empresas que tenían la posibilidad de pagar los altos precios de pauta. Hoy casi cualquier empresa puede desarrollar estrategias como un alcance considerable gracias a las nuevas plataformas y al cambio de consumo de los medios. Ya está dicho todo. A través de la visualización del siguiente video, en el que se expone una campaña con el uso de medios actuales y que en esencia pudo ser realizada por otras marcas, pues su inversión es moderada, se demuestra que el plus es la creatividad. Aquí entonces está la dirección URL del video que nos presenta la evidencia y van ustedes a responder ciertas preguntas que tenemos para esta evidencia como tal. ¿Cuál cree que es el impacto que puede generar una campaña de este tipo para la marca y para sus consumidores? ¿Cree que el alcance que obtuvo la marca es proporcional en precio y en ejecución al cual puede generar medios convencionales como la televisión? Hay que justificar la respuesta. ¿Qué factores cree que incidieron que esta campaña haya alcanzado un porcentaje significativo del target del producto? Y cree que los medios utilizados fueron adecuados, cuáles utilizaría hoy y en qué forma. Son preguntas bastante generales. Estas sí son preguntas bastante generales, en donde la narrativa que ustedes tengan de, pues de la interpretación que ustedes le hagan a ese video, pues es una interpretación que se asume como el grado de entender qué nivel de información, qué nivel de producción promocional se está dando ahí. Esa evidencia es una evidencia como todas las que empezamos una guía, es una evidencia bastante práctica de hacer. Sí, les invito a darle el sentido a la pregunta con las respuestas que ustedes vayan a darles. Siempre. Esto no es de dar unas respuestas malas y buenas, afirmativas o negativas. Simplemente son respuestas que se hacen desde el reconocimiento y la interpretación que se le hace, en este caso, al producto publicitario como tal. Esta evidencia la vamos a dejar para dentro de 8 días porque es bastante larga y ya tenemos dos que hacer. La primera evidencia, la anterior, la que es hacer el blog, los 3 blogs, los que son de hacer los 10 pósters y subirlo a las diferentes plataformas. Digamos que ustedes ya tienen mucho de ese contenido, pero si quieren mejorarlo, si quieren ajustarlo, esa es la oportunidad de empezar a hacer una mejora a las piezas publicitarias que ustedes tienen. Ustedes ya tuvieron que haber creado tanto el Facebook, tanto el Instagram, como esos grupos de WhatsApp, y desde ahí entonces empezar a generar en la empresa que ustedes están trabajando, pues unos nuevos criterios de interpretación que puedan tener los clientes. No sin, pues dejamos hasta ahí, si no hay alguna otra pregunta que tengan. Recuerden que ya terminamos con
2 evidencias de la guía 7. Inmediatamente pasamos a la fase de evaluación y ya en máximo 3 semanas estaríamos cerrando la etapa lectiva, ¿cierto? Es importante que en esas 3 semanas que nos quedan tengamos la posibilidad de realizar las transversales que nos quedan. Por eso la necesidad también de hablar con la profesora Mónica Loaiza y si puede darles, porque ella da emprendimiento, ella da investigación y ella también les puede dar tips. De esa manera, entonces, pues ustedes pueden hacer la solicitud. ¿Listo? En este momento dejo de grabar.